Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Oremos. Bendito seas tú, Señor, Dios fiel, clemente y compasivo, pero especialmente Dios providente, porque tú eres un Dios que no abandonas la obra de tus manos, que provees en todo momento, en toda parte y en todo lugar a cada hijo tuyo. Pero que así como nos has dado, nos invitas a ser generosos y a colaborar con amor, con alegría, como tú día a día, abundante y generosamente, lo has hecho con nosotros. Danos, Señor, un corazón agradecido para ser conscientes de que nos has dado una vida en administración, no en propiedad, para que pongamos a producir en ella ese talento que nos has dado, el talento del dar generosamente, el talento de extender nuestras manos y ayudar principalmente a aquellos hermanos nuestros que necesitan. Danos, Señor, un corazón generoso, pero especialmente un corazón que pueda amar. ¿Para qué? Como dice Colosenses 3, todo lo que de palabra u obra realicemos sea para alabanza, honra y gloria de tu nombre, Dios de amor, que vives y reinas abundante y generosamente en nuestros corazones por los siglos de los siglos. Amén. Muy buen día, queridos hermanos. Qué alegría, qué bendición volvernos a encontrar en esta tu emisora, Radio Fides, Vida y Esperanza. Que el Señor bendiga a tu familia. Que el Señor bendiga tu historia, que el Señor bendiga tus proyectos, que el Señor bendiga todo y cuanto emprendas. Que podamos confiar en Dios y que la palabra que hoy vamos a recibir descienda sobre nosotros, como dice el profeta Isaías, como lluvia que cae del cielo, que viene a empapar, que viene a fecundar, que viene sobre todo a hacer germinar, a hacer dar frutos de vida eterna en nuestros corazones, que es el fruto del amor que se debe ver en nuestro testimonio de vida. Es para nosotros una alegría, repito, poder compartir este momento y bendigo a Dios, a esta bendita emisora y también a San José TV, que nos concede la gracia de llegar hasta sus hogares, allí donde estás. Llámese hospitales, llámese vas de paso por la carretera manejando, llámese privados de libertad, ¿por qué no? Tantas personas, conocidos que tengo que me han dicho, Padre, hasta allí escuchamos, hasta allí llega la voz de Dios a cada rincón, pero lo más importante, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, que esta voz penetre lo más profundo de nuestra alma, como dice la palabra de Dios. Dice que la palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta allí, hasta lo más profundo, donde se divide el alma, el espíritu, hasta allí, hasta ese rincón donde sea necesario iluminar. Queridos hermanos, hace alrededor de 1 año y medio, 1 año, 7 meses, se inició una misión, se inició un proyecto en esta radio de bendición para todos nosotros, y es el proyecto de Agentes de Fe. ¿En qué consiste este proyecto? Consiste en que personas de fe, personas que verdaderamente saben valorar y reconocer la importancia de que esta emisora continúe evangelizando y llevando la alegría a tantos corazones, sean conscientes y puedan extender la mano y ayudar un poco, dar un poco de tanto que han recibido. Entonces empezamos a sensibilizar, a tocar corazones, y se han unido ya un grupo significativo de personas que nos han ayudado a lo largo de este año y medio. Pero quiero decirte algo, queridos hermanos, este grupo no es suficiente. Necesitamos más hermanos, necesitamos más personas, necesitamos más corazones generosos que estén dispuestos a querer colaborar en esta obra. Entonces surge el gran interrogante, y alguno dirá, ok, perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que ayudar? O si no, ¿qué recibiré yo si yo colaboro? Bueno, ya al preguntar que qué recibiré, por favor, seríamos inconscientes de saber que tantos años que tiene Radio Fides llevando palabra, llevando bendición, llevando alegría, llevando respuestas, llevando consuelo, llevando paz, llevando la voz de Dios, que es
hermanos, agua fresca, dice San Francisco de Asís. ¿Para qué? Para calmar la sed que hay en el corazón de todos los jornaleros que están en este campo amplio que es el mundo. Y estos somos tú y yo. Por eso, pero yo quiero hoy ser de una manera más puntual y decirte qué recibirás. Porque hoy queremos hablarte al corazón. Hoy queremos tocarte propiamente la puerta, como dice Apocalipsis 3. Estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Por eso quiero compartir contigo un tema que nos invite a lo largo de esta jornada, que estamos sensibilizándonos con relación a este proyecto, a esta necesidad que tenemos como radio, que tenemos como voceros de la verdad, voceros del amor, voceros de la vida y de la esperanza, este compromiso que todos estamos llamados a asumir. Por eso quiero compartir un tema que se llama, escucha bien, la prosperidad. Esta palabra prosperidad, métele bendición en el que da, en el que da. Es decir, todo aquel, hermanos, que colabora, que coopera con la obra de Dios, recibe una bendición. Vamos a ver, hermanos, porque como siempre te he dicho, podemos hablar mucho, pero si no está sustentado en lo que dice la palabra, pierde fundamento, pierde fuerza, pierde esencia. Entonces dice el capítulo 10, versículo 42 y el capítulo 9, versículo 41, el capítulo 10 de Mateo y el versículo 9, el capítulo 9 de San Marcos, dice Mateo así: y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeños, métele allí entre paréntesis, profeta, por ser discípulo mío, os aseguro que no perderá su recompensa. Dice Marcos, capítulo 9, versículo 41. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, sus siervos, os aseguro que no perderá su recompensa. El Señor habla de dar y habla de un recibir. Dar, dice, aunque sea un vaso de agua, habla de recibir bendiciones, de recibir recompensa. Dice, dar lo mínimo, un poquito de nosotros, darlo con amor, recibiremos gracias especiales de Dios. Vamos al título de nuevo y decíamos, la prosperidad, bendición de Dios en el que da. Lo dice el Señor, hermanos, no lo estoy inventando yo. Por eso la campaña que he iniciado desde hace 1 año y medio se llama Agentes de Fe. ¿Por qué agentes de fe? Porque solo puede dar aquel que ha experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gratuidad de Dios, y por tanto brota de él una virtud que se llama fe. De las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Por tanto, hermanos, es imposible hablar de dar o de darse en la vida de un cristiano si no lo vemos como un acto de amor generoso que nace de la fe. Quiere decir, hermanos, que todo aquel que da es porque es una persona que tiene fe. Es una persona que ha tenido una experiencia con Dios. Por tanto, todo aquel que da es aquella persona que ha tenido un encuentro con Dios. Por eso, hermanos, para entender mejor este tema, recordemos qué es la fe. Recordemos qué nos dice la carta a los Hebreos y qué nos dice el catecismo de la iglesia sobre esta virtud tan importante. Y te digo algo muy importante, hermano. Miren, no se puede entrar al cielo si no se tiene fe. Y te lo digo ya, no se puede ir a la vida eterna, no se puede, hermanos, gozar de la vida eterna ya como anticipo aquí en la tierra y plenamente en el reino de los cielos, si no somos personas de fe. Dice San Agustín, el alma muere cuando ha perdido la fe y el cuerpo muere cuando ha perdido el alma. Pero aunque el cuerpo muera, si el alma mantiene firme su fe, vivirá eternamente. ¿O no dice el Señor por boca de San Pablo, el justo vivirá por la fe? Y lo dice también por boca de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por tanto, hermanos, el que da y da con generosidad y da con amor es porque es una persona de fe. Gran pregunta, ¿tengo yo fe?
¿Cuántas personas nos beneficiamos y recibimos la bendición de esta radio que podríamos llamarle profeta? Esta radio es un profeta que habla todos los días, que toca nuestro corazón, que viene a nuestra puerta y nos trae respuestas, nos trae alegría, nos trae bendiciones. Pero es importante, queridos hermanos, si algo dentro de mí se mueve, como en María, aquella que se movió algo en ella y fue a dar a su hermana Isabel, Lucas 1, para que también en ella se mueva. Por tanto, ¿qué hace la fe? Mueve algo en mí. Vamos a ver, ¿cómo define la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1? ¿Cómo define la fe? Dice así: la fe es la garantía de lo que se espera, es la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, ¿por qué doy? Porque tengo una garantía. Dios me ha dado una palabra. Dios me ha comprobado, aunque no pueda ver, que mi recompensa será grande en el cielo. Por eso soy capaz de dar lo mejor de mí. Por tanto, aquella persona de fe es una persona que encuentra garantía y que encuentra, hermano, certeza. ¿En quién? En Dios. Por eso no se aferra en los bienes temporales, no, descansa en lo que Dios le ofrece. Como dice el Salmo 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, que nunca se marchitarán sus hojas y todo lo que emprende le sale bien. ¿Por qué le sale bien? Porque sabe en quién se ha confiado y por eso es una persona desprendida, es una persona generosa. A ver, ¿cómo define el Catecismo de la Iglesia la fe en el numeral 176? Dice así: la fe es una adhesión personal total del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia, de la voluntad, a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Es decir, me adhiero totalmente, es la fe. La fe no se reserva absolutamente nada, es un abandono total. Por tanto, si Dios me pide, si Dios me invita a dar, como le dijo al joven rico, ¿por qué debo yo reservarme absolutamente nada? Es decir, hermanos, cuando hablamos de fe, no podemos referirnos simplemente a una realidad teórica. Es necesario hechos, obras que nacen de la fe. Por eso, hermanos, nos dirá el apóstol Santiago. Dice algo muy lindo, dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe? Agentes de fe, tengo fe, si no tiene obras. ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Por qué habla aquí de los demonios? Porque los demonios dicen creer, pero no tienen obras de vida eterna, obras de santidad. Por tanto, esta radio, que es de bendición, esta emisora, vocera de la verdad y del amor de Dios, hace un tiempo ha tocado la puerta para seguir llevando el pan a aquellos que tienen hambre. Gran pregunta que quiero hacerte y que quiero hacerme. ¿Sigo yo colaborando para que esto se mantenga firme? No solamente me beneficio y me alimento, sino que también soy un dador de vida. Soy un oyente de fe, que algo en su interior se mueve y le invita a extender las manos y a dar lo mejor de sí. Soy capaz de sacrificar un poquito de mi tiempo, de dar un poquito de mis recursos, de sacar un mínimo de tanto que Dios me ha dado para decir, quiero colaborar con la evangelización y así llevar al corazón de tantas personas a Jesucristo, camino, verdad y vida. Romanos 10. ¿Cómo podrán invocar el nombre del Señor si nadie se lo anuncia? ¿Cómo podrán glorificar el nombre de Dios si no lo conocen? Pero ¿cómo lo van a conocer si nosotros, que nos hemos alimentado tanto, no somos capaces de colaborar para que esta obra siga llegando y siga tocando tantos corazones hasta el último rincón del mundo? Hermanos, si verdaderamente soy una persona de fe, ¿dónde están mis obras? ¿Dónde está mi desprendimiento? ¿Dónde están mis hechos? ¿Dónde está mi testimonio? ¿Dónde está?
poner a Dios como el primer lugar en mi corazón que me lleva a dar lo mejor de mí. Por tanto, hermanos, toda obra buena que nace del corazón del creyente es fruto ¿de qué? De una fe auténtica. Es decir, es fruto de un encuentro sincero con Dios que genera una, y escucha bien, respuesta generosa. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Porque se nota cuando una persona verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Dios. Hay algo que yo repito y digo y mucha gente se ríe. Sí, mucha gente se ríe porque piensa que es broma. Cuando digo, la fe entra por el oído porque nos viene de la escucha de la palabra. La fe baja al corazón, toca la mente, toca el alma, pero sale por el bolsillo. Y a alguno le da risa. ¿Por qué le da risa? Porque la fe, dice el catecismo de la iglesia, es una adhesión total a Dios. Cuando yo todavía soy una persona tacaña, agarrada, que me cuesta desprenderme de lo poco, de lo mucho que tenga. Recordemos aquella viuda que dio lo único que tenía para sobrevivir y eso lo vio Dios y el Señor la bendijo. Cuando todavía me cuesta, significa, hermanos, que la palabra no ha llegado, no ha calado en mi corazón. Significa, hermanos, que todavía hay algo que se está colocando por encima de Dios. Por tanto, hermanos, verdaderamente recibe bendición de Dios, recibe abundante y copiosamente toda clase de bienes espirituales y celestiales y materiales. Aquel que da lo mejor de sí en fe, por amor a Dios y al hermano. ¿Por qué nos cuesta dar tanto, hermanos? Porque en el fondo no creemos que la bendición, que el beneficio, que la gracia, que la prosperidad es para mí. Hermanos, la minucia, lo poquito que yo estoy dando, no tiene comparación con todo aquello que Dios tiene reservado para mí. ¿O no te acuerdas lo que ha dicho San Pablo? Dice, tengo a bien dejar atrás todo, perderlo todo, con tal de ganar todo lo que Dios tiene reservado para mí. Este comprendió perfectamente, queridos hermanos, que perderlo todo por Dios es ganancia. Pero escucha bien lo que dice 2 Corintios 9, del 6 al 10. Dice así, mirad, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Gran pregunta, ¿cómo doy? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo coopero? Y dice, cada cual dé, según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. No tomes estas palabras que te estoy diciendo como una imposición, como una exigencia. No, hermanos, te quiero transmitir el espíritu de lo que Dios me ha dado, porque en mi vida tengo una experiencia. Mientras más me desprendo para el Señor, más el Señor me bendice. Dios es fiel. Por tanto, dice aquí, y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia, a fin de que, teniendo siempre y en todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. Significa, hermanos, que aquel que se arriesga, se desprende, aquel que da con generosidad, con amor, de buena gana, con agrado, con alegría, con el corazón, lo hace por Dios, recibirá abundantemente. Y dice aquí, como está escrito, repartió a manos llenas, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, es importante tener algo bien claro. Dios no ha venido a quitarnos nada. Dios ha venido a darnos abundantemente. Pero es importante, queridos hermanos, que si hemos tenido un encuentro profundo y personal con Dios, tengamos algo bien claro. Dios nos invita a colaborar en su obra. Dios nos invita a poner ese ladrillo, a dar esa milla extra, a extender la mano. Dios nos invita, como nos ha dicho por boca del apóstol Santiago, a ser generoso. Porque lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Yo te hago una pregunta. ¿Qué no tienes que no te haya sido dado? ¿Qué no tengo yo que no hayas recibido de Dios? ¿Qué he recibido de Dios? He recibido la vida, he recibido una vocación, he recibido una nación hermosa como es esta Costa Rica, para poder evangelizar, pero lo principal que he recibido la gracia, he recibido la vida eterna, porque el experimento ya aquí en la tierra, tanta alegría, tanta paz, al final por encima de cualquier adversidad, como dice Romanos 8, San Pablo, nada ni nadie puede apartarme del amor de Dios, porque todo es ganancia. Por eso, el que da, y este hombre lo dio todo por Dios, recibe prósperamente, pródigamente, abundantemente. Ahora bien, hermanos, ya que hemos visto por medio de las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia que el que da o se entrega con generosidad y con amor
esto no es otra cosa sino fruto de un acto de fe, el cual traerá como consecuencia la bendición de Dios. Vamos a ponerle nombre a este acto generoso. Vamos a hablar de esta realidad y vamos a pedir al Señor que nos ilumine. Porque, hermanos, podemos hablar de una manera teórica, pero es importante, hermanos, darle nombre a esto para que nos demos cuenta que sí vale la pena dar con generosidad. ¿Por qué? Porque la principal alegría viene, hermanos, en mi beneficio. La principal bendición me la da, me la entrega el Señor a mí. ¿Y de qué vamos a hablar? Ya que hemos hablado de fe, hablemos entonces del patriarca Abraham. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 4 del 20 al 25. Dice algo muy lindo, dice así. Él, refiriéndose a Abraham, no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios plenamente, convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Repito, Dios tiene poder para cumplir lo que promete. ¿Qué nos ha dicho el Señor en su palabra? Nos ha dicho, queridos hermanos, que nos dará el 100 por 1 aquí en la tierra con persecución y en el cielo vida eterna. Por eso cuando hablamos de prosperidad, hablamos de bendición. Y la bendición más grande que Dios nos ha dado es el perdón de nuestros pecados. Es la alegría de sentirnos amados por Él, pero principalmente el reino de los cielos. Ahora bien, algunos dirán, pues esto es un negocio. No, hermanos, no es un negocio. Es que Dios nos invita a desprendernos de todo aquello que puede ser para nosotros un impedimento o una atadura o un obstáculo a su obra en nosotros. Pero también nos invita, hermanos, a ser agradecidos. Agradecidos. En los Hechos de los Apóstoles encontramos testimonios innumerables de cristianos agradecidos. Dice la palabra, ponían todos sus bienes al servicio, a los pies del Señor. Nosotros los católicos, de verdad, nos cuesta mucho desprendernos. Nos cuesta mucho creernos esta palabra. Nos cuesta mucho creer verdaderamente, hermanos, que Dios bendice y retribuye abundantemente a todo aquel que es generoso con su obra. Vamos a ver, hermanos, ¿qué dice la palabra del patriarca Abraham? Dice, hermanos, la palabra que 3 momentos vamos a ver de mucha bendición. Dice que Abraham es llamado por Dios. Recordemos que en Génesis 12, del 1 al 4, aparece este personaje que dice que Dios le llama a salir de y entrar en. Dice aquí, el Señor Dios dijo a Abraham, vete, sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y dice la palabra, marchó pues Abraham, como se lo había dicho el Señor, y con él marchó Lot, su sobrino. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Atentos, hermanos. Primer acto de desprendimiento y de generosidad. Obediencia generosa ante Dios. Recuerden que la raíz, hermanos, de la palabra, del término obedecer, viene del griego hipakoe, que significa escuchar con atención. Solamente aquel que escucha con atención es una persona que fomenta en su corazón la fe y es capaz de un desprendimiento en su vida. Ahora bien, ¿de qué se desprendió Abraham? Se desprendió del tesoro más grande que puede tener todo cristiano, de su voluntad. De su voluntad, el deseo, el anhelo que tenía en su corazón, lo que quería hacer, lo deja atrás y lo pone en manos de Dios. Por eso, deja su tierra, deja todo y se marcha. Primer paso para entender, hermanos, qué lleva o qué consecuencias trae aquella persona que practica la generosidad ante Dios. ¿Qué dice el Señor? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Todas las naciones se bendecirán por ti. Y dice algo muy importante, no solo tú, también toda tu descendencia. Y por eso tú y yo estamos recibiendo. Abraham confió en la voz de Dios, en la palabra de Dios. Vamos a ver, hermano, quiero preguntarte algo. ¿Cuánta palabra de Dios hemos recibido a través de Radio Fides? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en crisis? No hemos sabido qué hacer, qué palabra darle a nuestros hijos, qué decir a nuestro hermano,
que anunciarle a nuestros fieles. ¿Cuántas veces me he sentido solo y he encontrado consuelo en un programa, en una revista, en un canto, en una exhortación, en una adoración, en una transmisión? ¿Cuántas veces? Si Dios me ha dado tanto, ¿por qué me cuesta tanto colaborar como lo hizo Abraham? Abraham escucha la voz de Dios y le cree. Queridos hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto creer? ¿O será que no tengo fe? Dice la palabra, si tuvierais fe como un granito de mostaza, haríais cosas inimaginables, impensables. Se movería aquel sicómoro, aquella morera, se movería todo aquello que está detenido dentro de nosotros. Muchas veces, hermanos, hay una virtud que dentro de mí, dentro de ti está detenida y se llama generosidad. Ser generosos y ser agradecidos. ¿Agradecidos como quién? Como aquel leproso, dice que era samaritano, que fue el único que volvió y le dijo, Señor, gracias. Poder colaborar con esta radio que ha iniciado la campaña de los agentes de fe. Y me contaban, preguntaba, sondeaba, y dicho, Padre, bueno, a veces nos cuesta llegar al mes, a veces no podemos salir adelante, a veces es duro, Padre. Y yo me preguntaba, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Qué tanto se beneficia? ¿Qué tanto se alimenta? Hace poco me contaban que uno de los aparatos, un disco duro allí, bastante costoso, se dañó. Se dañó, hermanos, y se perdió tanta información. Qué triste. Qué triste, hermanos, porque todo lo que aquí se graba, y te lo dice alguien que estuvo grabando un programa, ¿te recuerdas el pan que no perece? Casi 7 años de contenido por amor a Jesucristo. Hermano, no creas que la radio, por amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo lo hace. No te creas que por amor a Jesucristo. Por tanto, hermanos, por amor a Jesucristo, también como Abraham, el Señor nos invita a salir. ¿A salir de dónde? A salir, hermanos, de toda tacañería, de toda mezquindad, de todo sentimiento y actitud, hermanos, de indiferencia ante este llamado. Yo quiero tocar tu corazón hoy. Y yo te invito, querido hermano, que te pruebes y te darás cuenta como Abraham, si Dios es fiel o no es fiel. Si Dios provee o Dios no provee. Y alguno pensará de una vez en lo material. Cuidado, que las principales bendiciones que Dios tiene para nosotros no son materiales, son espirituales. Son bendiciones, hermanos, que muchas veces hemos estado enredados en un problema, en un pecado, en alguna realidad. Y el Señor al ver ese corazón que se desprende generosamente, el Señor empieza a sanar en nosotros ese daño que tantas veces, por tanto tiempo, nos ha causado tanto sufrimiento. Por eso, hermanos, primer momento de Abraham, de que se desprende de su voluntad. Es necesario, hermanos, para poder ser agentes de fe y dar con generosidad y recibir de Dios esta prosperidad, esta bendición, que cambiemos de mentalidad. Pasemos de una mentalidad mezquina a una mentalidad generosa. Pasemos de una mentalidad de el cúmulo, de acumular, a una mentalidad del compartir, del dar. Por eso la voluntad, Dios quiere tocarla. Segundo momento del patriarca Abraham. Dice la palabra, queridos hermanos, en Deuteronomio 6, en Génesis 18, del 1 al 14, que tiene un enlace potente en Levítico 19, 18, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en Deuteronomio 6, 5, escucha bien lo que dice. Dice que un día, lo voy a resumir, estaba Abraham sentado en la puerta de su casa, que hacía calor, un calor terrible. Abraham estaba frustrado porque él se puso en camino. Pero el Señor le hizo una promesa de un hijo que él no veía aparecer. Y dice la palabra que se aparecieron 3 personas. Quitemos estas 3 personas y es Radio Fides que te está hablando hoy. Que viene a tocar la puerta de tu casa ¿con qué? Con tanta palabra, con tanta alegría, con tanta oración, con tanta bendición, con tanto contenido de vida eterna, de vida y esperanza. Recuerda que vivimos en un mundo donde los medios están intoxicados de información falsa, de mucha mentira y sobre todo de un mensaje tergiversado. Muchos medios nos llevan a nosotros la verdad, llevan a nosotros la confusión y nos manipulan. Cuidado, Radio Fides no está para manipularte. Radio Fides está para abrirte los ojos, el oído, para llevarte, conducirte a Cristo, para hacerte verdaderamente despertar del sueño y darte cuenta de que Dios te ama y ha venido por ti y ha venido a bendecirte. Entonces dice que Abraham, alzando los ojos, miró
y vio de lejos a 3 hombres en pie. Y estos hombres que estaban delante de él, él se refería a ellos como que, como un solo. ¿Por qué? Porque Dios es uno y trino. Por tanto, cada vez que Radio Fides glorifica el nombre de Dios, te glorifica el nombre de Dios uno y trino. Habla en nombre de una iglesia que ha nacido del costado de Cristo, que ha venido a salvar y a llevar vida a tantas personas que muchas veces hemos estado en el infierno, hemos experimentado la muerte. Y como ha dicho el centurión, Señor, una palabra tuya bastará para salvarme. Por eso dice el Señor, no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Qué hermoso, Radio Fides. ¿Por qué? Porque lo que propaga, lo que extiende, lo que comparte es el signo de Jonás. ¿Cuál es el signo de Jonás? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De qué hablamos? Hablamos de Cristo Jesús, Señor y dador de vida. Hablamos de una iglesia que custodia esta verdad y transmite esta bendición. Por tanto, hermanos, ¿qué dice el texto de Abraham? Abraham se vuelve loco. Dice, por favor, no pasen, les ruego sin detenerse. Os lavaré los pies. Os recostaréis, os recibiréis un bocado, os reconfortaréis y luego seguiréis adelante. Les daré lo mejor de mí. Por favor, siéntense, porque mataré el mejor ternero, prepararé cuajada, prepararé el mejor manjar para ustedes. Generosidad, generosidad, generosidad con 3 extraños. ¿Qué dice la carta a los hebreos de esto? Dice, algunos, sin darse cuenta, por su generosidad, hospedaron ángeles. Radio Fides viene a nuestras vidas como el ángel de Dios, como el mensajero de Dios, Gabriel, viene a nuestras vidas ¿a qué? A traernos bendición. Por eso, yo soy consciente de esto. Soy como Abraham, que hoy digo, caramba, es verdad, ¿cuánto he recibido yo? Yo me pondré a disposición, yo tomaré una decisión, mi familia y yo, como Josué. Y ahora todos los meses yo diré, esto es para la evangelización, esto es para los mensajeros de Dios. Esto es el vasito de agua que ha dicho el Señor que estoy llamado a dar a uno de estos mis pequeños. ¿Por qué? Porque ofreciéndolo para la evangelización llegará a tantas personas que como tú y como yo están o han estado metidos en la muerte, metidos, hermanos, en el sufrimiento, en la tristeza. Pero escucha bien, dice que Abraham, después de haberle dado lo mejor de sí, dice que ellos se ponen en pie y dicen, ¿dónde está tu mujer? Escuchen bien, porque aquí el título es La prosperidad en el que da. ¿Dónde está tu mujer? Y dicen, anda por allí. Y la viejita escondida, menopáusica, triste, amargada, aburrida. ¿Cómo hemos estado tú y yo en algún momento cuando el Señor, por medio de Radio Fides, nos ha dado una palabra, nos ha dado un canto, una oración, nos ha dado un mensaje que nos ha sacado de la esterilidad de la muerte y ha hecho germinar en nosotros la vida, la alegría, la esperanza, la fe, la paz, el consuelo? Y dicen los ángeles, tu mujer, dentro del tiempo establecido, tendrá un hijo. Ella se sorprende y dice que se ríe y duda. Pues el hijo se llamó Isaac, risa. Duda, ¿por qué duda? Duda porque ella no se da cuenta de la obra de Dios, que para Dios no hay nada imposible, especialmente para aquel que ha sido generoso con Él, aquel que se ha desprendido, aquel que se ha abierto, aquel que ha confiado, aquel que no se ha reservado nada. Hermanos, los agentes de fe no es otra cosa, sino una obra de Dios para el bien nuestro. El Señor ha venido a tocarnos la puerta ¿para qué? Para que tú y yo seamos bendecidos. No solamente, hermanos, comer, recibir el pan que no perece, el pan de la alegría, el pan de la vida eterna, el pan que sacia, el pan de la paz. No, se deben ver los frutos, se debe ver un testimonio, se deben ver los hechos, se debe ver, queridos hermanos. Entonces, ella no lo creía, ellos dijeron, no dudes, mujer, porque dentro del tiempo establecido, es decir, 9 meses, tendrás un hijo. Qué bendito, qué bendición, qué glorioso, qué grande es Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, queridos hermanos, nadie lo supera en generosidad. Dios es fiel, Dios no abandona la obra de sus manos, pero da prosperidad, da bendición a aquel que da con alegría, aquel que da con amor, aquel que verdaderamente se convierte en un agente de fe. ¿Qué es un agente de fe? Aquel que está dispuesto a compartirlo todo, porque si la fe me ha tocado todo mi ser, toda mi mente, toda mi alma, todas mis fuerzas, toda mi vida, pues yo estoy dispuesto a darlo todo. Y un signo importante es compartir un poquito de lo que Dios me ha dado. Por tanto, segundo desprendimiento de Abraham, entrega a Dios sus bienes materiales. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo, atentos,
Fue lo que no comprendió el joven rico. Es la palabra que Dios nos está dando hoy. Y puede ser que yo no comprenda. Alguno levanta la mano y dice, pero por Dios, si yo más bien estoy necesitado que me den, perfecto. Dios nos está dando palabra. Dios nos está dando bendición. No tengas miedo. Haz como la viuda pobre. Saca los 25 colones estos y dalos y no te preocupes. Hazlo con alegría, hazlo con amor. Lo demás lo pondrá el Señor, como la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerdas? 5 y 2, 7, perfecto. Aquel que da lo poco que tiene, Dios le dará y le multiplicará en abundancia con lo mucho y lo eterno que es Él. Por tanto, se desprende totalmente. Y aquí entra una frase de San Francisco de Asís que es muy linda, que dice, tengo poco y lo poco que tengo lo necesito poco. Por tanto, aquel que tiene poco, da de lo poco que tienes y Dios te dará abundantemente. Y dice San Francisco de Asís, todo lo que tenemos de más no es nuestro, es de nuestros hermanos. Entonces, cuando yo comparto con Radio Fides, lo único que estoy diciendo, que siga la obra de Dios creciendo, que siga la obra de Dios, queridos hermanos, multiplicándose en cada rincón, no de esta nación, Costa Rica, sino también del mundo entero. Tercer momento de Abraham. Dice el capítulo 22, del 1 al 18 del libro del Génesis, dice que Abraham, en un momento, Dios le dice, entrégame lo que tienes. Y cuando hablamos de lo que tiene, se refiere a su tesoro más grande, y es a su hijo. 3 momentos en donde probamos que Abraham es un agente de fe, porque todo aquel que da es una persona que ha tenido una experiencia de Dios que lo lleva a abrirse verdaderamente. Dice que Abraham inmediatamente se puso en camino y agarró un montón de mozos y un montón de sirvientes y se fue. Entonces dice, hermanos, que faltando 3 días para llegar al lugar, vio a lo lejos esa montaña y le dice a sus sirvientes, quedaos aquí, porque de ahora en adelante continuamos el muchacho y yo, porque vamos al monte a adorar a Dios. Qué hermoso, hermanos, porque él ve el desprendimiento como una adoración a Dios. Adorar a Dios, desprenderme, sacrificarme. Por tanto, sí, el desprenderme es un sacrificio. La palabra sacrificio es una palabra latina compuesta, sacro facere, es un acto sagrado. Por tanto, el que da a Dios con generosidad lo adora, se sacrifica, lo alaba, lo glorifica, pero principalmente se bendice, porque escucha bien, nadie supera a Dios en generosidad. Y dice que se pone en camino, y dice que el niño le pregunta, papá, pero yo veo todo, pero no veo, ¿qué vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, no te preocupes, Dios provee. Esto te lo digo, hermano, porque hay algunos agentes de fe que han comenzado con buen espíritu, pero ha llegado un momento en que han tenido tiempos duros. Entonces han dejado de colaborar y después no vuelven a colaborar porque piensan que esto es un banco y le van a cobrar intereses. Hermano, por Dios, esto no tiene nada que ver con eso. Colabora, pero colabora con amor. De lo poco, de lo mucho que tengas, pero hazlo con amor. Aquí nadie viene a exigirte, Dios te da. Y si verdaderamente repercute en ti, por gracia y obra de la fe, tú darás como María lo mejor de ti. Por eso, no te detengas. Si dabas 10 y después llega un momento que solo podrás dar 2, pues da esos 2, dalo a conciencia y con amor, que luego darás 20, darás 30. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, el profeta Santiago, y lo ha dicho el apóstol San Pablo, lo ha dicho, que la sementera, las arcas nunca se vaciarán, nunca, como pasó con la viuda de Sarepta, como pasó con la viuda inoportuna, como pasó con aquella anciana viuda que no tenía nada, pero verdaderamente confió en Dios. Entonces dijo, Dios proveerá. Por eso el monte se llamó Dios proveerá, porque cuando le iba a entregar todo a Dios, es decir, su tesoro, el Señor proveyó abundantemente. Pruébalo, hermano. Pruébalo y te darás cuenta que Dios es fiel y no abandona la obra de sus manos, que Dios responde y responde con amor. Por eso, hermanos, una cosa es dar de lo que me sobra, otra cosa es dar lo único que tengo, dar hasta de lo que me falta. Abraham dio en todo momento lo mejor de sí para Dios y para su prójimo. Por eso es llamado Padre de la Fe, porque ha sido generoso en todo momento al llamado de Dios y recibió de Dios toda clase de bendiciones, como aquella mujer viuda, ya te lo he dicho, del Evangelio, la cual, dando lo mejor y único de sí, todo lo que tenía, recibe lo mejor y extraordinario de Dios. Lucas 21, del 1 al 4. Por eso dirá el apóstol Santiago, refiriéndose a Abraham, ¿ves cómo la fe
cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2 del 22 al 23. Qué lindo. Aquel que da con generosidad y con amor, hermanos, esa prosperidad podríamos llamarle amistad con Dios, bendición de Dios, alegría de Dios. Por tanto, hermanos, ¿quién puede dar lo que no tiene? ¿Quién puede decir que tiene si no es capaz de dar nada? ¿Qué doy yo? ¿Cómo lo doy? ¿A quién lo doy? ¿Por qué? ¿Para qué lo doy? Hermanos, Dios nos está llamando como Abraham a salir de todo egoísmo que no nos permite dar y darnos. Dios nos está llamando a ver a ese Lázaro, que significa Dios es mi ayuda, que está hoy necesitado. Radio Fides es necesitado de que se le extienda la mano, se le colabore en esta obra para dar a otros el amor, la generosidad y la bendición de Dios. Dios nos está llamando a salir de la cultura del consumismo, del materialismo, del indiferentismo, de la indiferencia, de la avaricia, de la codicia, ya que esta cultura vive para, y escucha bien, trabajar, producir, acumular. Mientras que un cristiano de fe vive ¿para qué? Para alabar a Dios, bendecir su nombre en fe, trabajando, produciendo y lo más lindo, compartiendo. Dios nos está llamando a invertir en el banco de los pobres aquí en la tierra por medio de la propagación de su palabra a través de Radio Fides para cobrar nuestros intereses allá en el cielo, dice San Agustín. Dios nos está invitando a dar un salto de fe y entregarle nuestro mayor tesoro. Juzgue cada uno cuál será. Como dice, hermanos, las escrituras: dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis, se os medirá. Lucas 6:38. Por tanto, hermanos, todavía puede ser que haya alguno que pregunte: ¿qué recibiré yo? Entonces, escuchando esto, dice Jesús, dice el Señor: aún te falta una cosa, a ti y a mí, aquellos que todavía no somos agentes de fe. Todo cuanto tienes, ve y véndelo, repártelo entre los pobres y tendrás, escucha bien, y aquí viene la prosperidad del que da, tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero dice la palabra que al oír esto, dio la espalda y se fue triste. ¿También tú lo harás? Dice el Señor: ¿también ustedes quieren hacerlo? También yo lo haré después de haber escuchado esta palabra y esta campaña que llevamos a lo largo de este día. También me haré el indiferente y pensaré que no es conmigo. No, hermanos, es contigo y es conmigo. Salgamos de nuestros egoísmos y compartamos de lo que abundantemente Dios nos ha dado. Entonces dice Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, es decir, hemos compartido y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo: yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijos, hacienda por mí y por mi nombre, recibirá el 100 por uno y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primero. ¿Por qué? Porque tal vez la fe no me da para tanto. Pero yo estoy seguro que sí, hermanos, que después de haber compartido esta reflexión, Dios tocará nuestros corazones y seremos agentes de fe generosos. Y termino con este texto de Malaquías 3, del 10 al 12, que dice: llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba, dice el Señor Sebaot, a ver si no os abro las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede, y no ahuyento de vosotros al devorador, para que no os destruya el fruto del suelo y no se os quede estéril la viña en el campo, dice el Señor. Todas las naciones os felicitarán. Todos verán que Dios es fiel. Todos verán que Dios es misericordioso. Todos verán que Dios es providente. Todos dirán que Dios
nos ha prosperado, nos ha llenado de paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, como dice Gálatas 5, y el Señor bendecirá nuestras vidas. Por tanto, hermanos, el que tenga oídos para escuchar, que escuche la voz de Dios. Seamos generosos y pidamos al Señor, queridos hermanos, que lo que hemos recibido gratis, en fe, lo demos gratis, convirtiéndonos en agentes de fe que por amor damos lo mejor de nosotros para que se siga anunciando a través de esta bendita emisora a Jesucristo, camino, verdad y vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.